La lluvia golpeaba el parabrisas del Mercedes negro mientras Javier Méndez ajustaba el espejo retrovisor. A sus 42 años, llevaba una década como chofer de la familia Montero, una de las más influyentes de la ciudad. Don Alberto, su jefe, revisaba documentos en el asiento trasero con el ceño fruncido. «Más rápido, Javier. No puedo llegar tarde a esta reunión», ordenó sin levantar la mirada. Javier aceleró por la avenida principal. Conocía bien a don Alberto. Cuando hablaba así, el asunto era importante. El tráfico se despejó al entrar en el distrito financiero, donde los edificios de cristal reflejaban un cielo gris y amenazante. El teléfono de don Alberto sonó. «Sí, voy en camino. Los documentos están conmigo. Nadie sabe de esto, ni siquiera mi familia». Javier mantuvo la vista en la carretera, pero sus oídos se agudizaron. El mapa muestra exactamente dónde está todo. 50 millones, mínimo. Mi abuelo fue más astuto de lo que pensábamos. Don Alberto bajó la voz. Si mi primo Fernando se entera, intentará reclamarlo todo. Tengo que actuar rápido. Javier fingió no escuchar mientras estacionaba frente a un edificio antiguo. Don Alberto guardó apresuradamente sus papeles en un maletín. «Espérame aquí. No tardaré más de 1 hora». Cuando don Alberto desapareció tras las puertas giratorias, Javier notó algo en el suelo del vehículo, un papel amarillento doblado cuidadosamente. Lo recogió y al abrirlo, su corazón se aceleró. Era un mapa antiguo con marcas y anotaciones. En la esquina, con tinta desvanecida, se leía: «Propiedad Montero, tesoro familiar». Sus manos temblaron. Este debía ser el mapa del que hablaba don Alberto. 50 millones. Una fortuna que cambiaría su vida para siempre. El dilema lo golpeó como un puñetazo. ¿Devolver el mapa o guardarlo? Pensó en su madre enferma, en las facturas médicas acumuladas, en su pequeño apartamento con goteras. Después de años sirviendo fielmente a los Montero, seguía viviendo al día. Un impulso lo dominó. Sacó su teléfono y fotografió el mapa detalladamente. Luego lo dobló y lo guardó en su bolsillo. 1 hora después, don Alberto regresó con expresión satisfecha. Durante el viaje de regreso, Javier notó que su jefe buscaba algo en su maletín, cada vez más agitado. «¿Ocurre algo, señor?» «Nada que te importe», respondió secamente. Esa noche, en su modesto apartamento, Javier estudió las fotografías del mapa. Señalaba una propiedad abandonada a las afueras de la ciudad, con instrucciones precisas sobre dónde excavar. Imprimió una copia y guardó el original en un libro. Mientras planeaba su próximo movimiento, un ruido en el pasillo lo alertó. Pasos lentos se detuvieron frente a su puerta. El picaporte giró suavemente. Javier contuvo la respiración. Alguien lo estaba siguiendo. Javier apagó la luz y se acercó sigilosamente a la puerta. Los pasos se alejaron por el pasillo tras unos segundos de tensión. Respiró aliviado, pero la paranoia ya se había instalado en su mente. A la mañana siguiente, mientras conducía a don Alberto hacia su oficina, notó que su jefe lo observaba por el espejo con suspicacia. «Javier, ¿encontraste algún documento en el coche ayer?» «No, señor. ¿Ha perdido algo importante?» Don Alberto entrecerró los ojos. «Si encuentras cualquier cosa, por insignificante que parezca, me lo comunicas inmediatamente. ¿Entendido?» «Por supuesto, señor». Durante su hora de almuerzo, Javier estudió el mapa en detalle. Las coordenadas señalaban una antigua mansión de verano de los Montero, abandonada hace décadas. Según las anotaciones, el tesoro estaba enterrado en el sótano, bajo una baldosa marcada con el escudo familiar. Esa tarde, mientras esperaba a don Alberto fuera de una reunión, un hombre se acercó al Mercedes. Alto, con traje impecable y un parecido inquietante a su jefe. «Trabajas para mi primo Alberto, ¿verdad?», preguntó inclinándose hacia la ventanilla. «Sí, señor, soy su chofer». «Fernando Montero».
Se presentó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Mi primo parece muy ocupado últimamente. ¿Sabes en qué anda? Lo siento, señor. Solo conduzco. Fernando dejó una tarjeta en el asiento. Si recuerdas algo interesante, llámame. Soy generoso con quienes me ayudan. Cuando don Alberto regresó, notó la tarjeta inmediatamente. ¿Qué hacía mi primo aquí? Solo preguntó por usted, señor. Don Alberto arrugó la tarjeta. Mantente alejado de él, es peligroso. Esa noche, Javier pidió libre el día siguiente, alegando una emergencia familiar. Don Alberto accedió a regañadientes. Al amanecer, Javier condujo su viejo SEAT hasta las afueras de la ciudad. La mansión Montero se alzaba entre la maleza, con sus ventanas rotas como ojos vacíos observándolo. La verja oxidada se dio con un chirrido escalofriante. El interior olía a humedad y abandono. Siguiendo el mapa, encontró la entrada al sótano tras un armario desvencijado. Las escaleras crujieron bajo sus pies mientras descendía con la linterna del móvil iluminando el camino. El sótano era amplio, con estanterías polvorientas y muebles cubiertos por sábanas amarillentas. En el centro, un suelo de baldosas desgastadas. Buscó frenéticamente el escudo familiar y lo encontró en una esquina, casi borrado por el tiempo. Con manos temblorosas, intentó mover la baldosa. Estaba firmemente asentada. Usó una palanca improvisada con una barra de metal y finalmente cedió, revelando un hueco oscuro. Dentro había una caja fuerte antigua. Mientras contemplaba cómo abrirla, escuchó el inconfundible sonido de un motor acercándose a la mansión. Luego, puertas cerrándose y voces. «Debe estar aquí. Su coche está fuera». Reconoció la voz de Fernando Montero. Había caído en una trampa. Javier agarró la caja, sorprendentemente ligera, y buscó desesperadamente una salida. Encontró una pequeña ventana a nivel del suelo. Mientras se arrastraba hacia ella, escuchó pasos descendiendo las escaleras del sótano. La ventana estaba atascada. Empujó con todas sus fuerzas mientras las voces se acercaban. Finalmente cedió, y Javier se deslizó al exterior justo cuando la puerta del sótano se abría. Corrió hacia su coche, con la caja fuerte bajo el brazo y el corazón latiendo desbocado. Mientras arrancaba, vio a Fernando y dos hombres saliendo de la mansión. «¡Deténganlo!», gritó Fernando. Javier aceleró por el camino de tierra, dejando una nube de polvo tras él. En el espejo retrovisor vio a los hombres subiendo a un todoterreno negro. La persecución había comenzado. El SEAT de Javier derrapó en la curva, mientras el todoterreno negro ganaba terreno. La caja fuerte rebotaba en el asiento del copiloto con cada bache del camino rural. Tenía que perderlos antes de llegar a la carretera principal. Divisó un desvío entre los árboles y giró bruscamente. El camino se estrechaba entre la vegetación, apenas visible. Su pequeño coche podía pasar, pero el todoterreno tendría dificultades. Escuchó maldiciones a lo lejos mientras ganaba ventaja. Cuando finalmente alcanzó la autopista, no había rastro de sus perseguidores. Respiró hondo y miró la caja fuerte. Era antigua, de hierro forjado con intrincados grabados. La cerradura parecía simple, pero necesitaría herramientas para abrirla sin dañar el contenido. Condujo hasta un motel a las afueras de la ciudad y pagó en efectivo una habitación. Con las cortinas cerradas, examinó la caja. Usando un juego de destornilladores que llevaba en el maletero, trabajó meticulosamente en la cerradura durante 1 hora hasta que escuchó un clic satisfactorio. El interior estaba forrado de terciopelo rojo descolorido. Contenía joyas antiguas, collares de diamantes, anillos con rubíes y esmeraldas, y varias bolsas de cuero llenas de monedas de oro. En el fondo, un sobre sellado con el escudo de los Montero. Javier abrió el sobre con manos temblorosas. Contenía documentos legales y una carta fechada en 1952.
Según los papeles, el abuelo de don Alberto había ocultado parte de la fortuna familiar durante la posguerra, temiendo confiscaciones. Las joyas y monedas valían millones, pero los documentos revelaban algo más valioso: títulos de propiedad de terrenos que ahora formaban parte del centro financiero de la ciudad. Su teléfono vibró. Era un mensaje de don Alberto. «Necesito hablar contigo urgentemente. Ven a mi casa esta noche». Javier guardó todo en la caja excepto un anillo con un rubí, que se guardó en el bolsillo. Escondió la caja bajo la cama y salió a comprar una mochila resistente y provisiones. Al regresar, notó que la puerta de su habitación estaba entreabierta. Entró cautelosamente. El lugar había sido registrado meticulosamente, pero la caja seguía bajo la cama. Alguien sabía dónde estaba. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. «Impresionante escape, Javier», dijo la voz de Fernando Montero. «Pero esto apenas comienza. Tengo gente vigilando a tu madre en el hospital. ¿Cuánto vale para ti su seguridad?» El estómago de Javier se contrajo. «Si le tocas un pelo, depende de ti. Trae la caja a la mansión abandonada mañana al mediodía. Solo». Javier colgó, furioso y asustado. Llamó inmediatamente al hospital y pidió que trasladaran a su madre a otra habitación, alegando una emergencia familiar. Esa noche no acudió a la cita con don Alberto. En su lugar, transfirió el contenido de la caja a la mochila nueva y condujo hasta un almacén abandonado que conocía de sus días trabajando en mudanzas. Escondió el tesoro en un viejo casillero y se dirigió a casa de su amigo Miguel, el único en quien creía poder confiar. Miguel lo recibió sorprendido. «Javier, ¿qué haces aquí tan tarde?» «Necesito tu ayuda, y es peligroso». Le contó todo mientras Miguel escuchaba con ojos cada vez más abiertos. Cuando terminó, su amigo guardó silencio unos segundos. «¿Sabes en qué te has metido? Los Montero controlan media ciudad». «Lo sé, por eso necesito tu ayuda». Miguel suspiró. «Puedes quedarte esta noche, mañana decidiremos qué hacer». A la mañana siguiente, Javier despertó con el sonido de voces. Se asomó por la ventana y vio el Mercedes de don Alberto estacionado frente a la casa. Miguel hablaba con él en la entrada. La traición le golpeó como un puñetazo. Recogió rápidamente sus cosas y salió por la ventana trasera justo cuando escuchaba pasos acercándose a la habitación. Corrió hacia su coche estacionado a la vuelta de la esquina. Al arrancar, vio a don Alberto y sus hombres saliendo de la casa. Lo habían descubierto. Mientras aceleraba por las calles de la ciudad, su mente trabajaba frenéticamente. Ya no podía confiar en nadie. Tenía el tesoro, pero también dos enemigos poderosos persiguiéndolo. La carretera se extendía ante él, oscura y solitaria. En el espejo retrovisor vio faros acercándose a gran velocidad. La verdadera carrera por el tesoro apenas comenzaba. Los faros se acercaban rápidamente. Javier tomó una salida inesperada hacia un polígono industrial desierto. El coche perseguidor lo siguió, confirmando sus sospechas. No era coincidencia. Reconoció el Mercedes negro de don Alberto. Aceleró entre naves abandonadas, buscando desesperadamente una salida. Giró bruscamente tras un edificio y apagó el motor y las luces. El Mercedes pasó de largo, sus ocupantes escudriñando la oscuridad. Javier esperó 10 minutos antes de arrancar nuevamente. Necesitaba un plan. La traición de Miguel había sido un golpe devastador, pero ahora sabía que estaba solo en esto. Condujo hasta el hospital donde estaba su madre. La encontró dormida en su nueva habitación, con un guardia de seguridad en la puerta, tal como había solicitado. Al menos ella estaba a salvo por ahora. «¿Señor Méndez?» Una enfermera se acercó. Un hombre preguntó por su madre hace una hora. Dijo ser familiar, pero no estaba en la lista autorizada. Fernando los había encontrado. Necesitaba mover a su madre a un lugar seguro.
Necesito trasladarla a una clínica privada, dijo Javier, inmediatamente. Utilizando parte del dinero que había tomado de la caja fuerte, arregló el traslado a una clínica discreta en las afueras. Dejó instrucciones estrictas. Nadie podía visitarla excepto él. Con su madre protegida, Javier se dirigió al almacén donde había escondido el tesoro. Al acercarse, notó un coche desconocido estacionado cerca. Se detuvo a distancia y observó. 2 hombres vigilaban la entrada. ¿Cómo lo habían encontrado? Solo había una explicación. Su teléfono. Debían estar rastreándolo. Lo apagó y extrajo la batería. Necesitaba recuperar el tesoro, pero era imposible entrar sin ser visto. Recordó entonces los documentos de propiedad. Eran tan valiosos como las joyas, quizás más. Si pudiera demostrar su autenticidad, tendría una moneda de cambio. Decidió jugar su última carta. Llamó a don Alberto desde un teléfono público. ¿Dónde demonios estás?, rugió su jefe. En un lugar seguro, con el tesoro de su abuelo. Silencio al otro lado. Así que fuiste tú. No tuve elección. Su primo Fernando me amenazó. Quiere el tesoro para él. Fernando siempre fue un buitre, murmuró don Alberto. ¿Qué propones? Un trato. Tengo los documentos de propiedad. Sé lo que valen esos terrenos. ¿Qué quieres? Protección para mi madre y para mí, y una parte justa del tesoro. Don Alberto rió amargamente. ¿Crees que puedes negociar conmigo? Tengo copias de los documentos en lugares seguros. Si me pasa algo, irán directamente a las autoridades y a la prensa. Era un farol, pero funcionó. Don Alberto guardó silencio unos segundos. Nos encontraremos, tú y yo solos. Acordaron verse en un almacén abandonado cerca del puerto. Javier llegó 1 hora antes para prepararse, escondió una pequeña grabadora en un rincón y revisó todas las salidas posibles. Don Alberto llegó puntual, solo como había prometido. Llevaba un maletín. Los documentos, exigió. Primero hablemos del trato. No hay trato, Javier. Hay consecuencias. Don Alberto sacó una pistola del maletín. Dime dónde está todo, y quizás deje vivir a tu madre. Javier retrocedió. Los documentos prueban que usted ha estado evadiendo impuestos durante años. ¿Qué dirán las autoridades? Las autoridades me importan un bledo. Esta ciudad es mía. ¿Y qué hay de Fernando? Él también busca el tesoro. La mención de su primo alteró a don Alberto. Fernando no obtendrá nada. Ese tesoro me pertenece por derecho. Incluso si tiene que matar por él. No sería la primera vez, confesó don Alberto, apuntándole directamente. ¿Dónde están los documentos y las joyas? En ese momento se escucharon sirenas acercándose. Don Alberto se distrajo momentáneamente y Javier aprovechó para lanzarse contra él. Lucharon por el arma que se disparó hacia el techo. Las puertas del almacén se abrieron de golpe. Varios policías entraron con armas en alto. ¡Policía! ¡Al suelo! Don Alberto intentó disparar, pero Javier lo derribó. Los oficiales lo separaron y esposaron a ambos. Don Alberto Montero, dijo un inspector, queda detenido por intento de homicidio y amenazas. Tenemos su confesión grabada. Javier miró hacia la grabadora oculta. Su plan había funcionado. Mientras los policías se llevaban a don Alberto, Javier vio a Fernando observando desde lejos, con una sonrisa satisfecha. Un enemigo menos, pero quedaba el más peligroso. La noche apenas comenzaba. La sala de interrogatorios era fría e impersonal. Javier llevaba 3 horas respondiendo preguntas del inspector Ramírez, un hombre de rostro severo y mirada penetrante. Repasemos esto una vez más, dijo Ramírez. Usted robó documentos históricos y joyas valoradas en millones, pero alega que fue en defensa propia. Los documentos prueban que don Alberto ha estado ocultando propiedades para evadir impuestos durante décadas. Las joyas son solo una parte de lo que esconde. El inspector estudió los papeles frente a él.
La grabación de don Alberto confesando que no sería la primera vez que mataba por el tesoro había sido crucial. Las autoridades habían reabierto varios casos de desapariciones vinculadas a los Montero. «Tenemos suficiente para procesar a don Alberto», concedió Ramírez, «pero usted sigue siendo cómplice de robo». «Estoy dispuesto a devolver todo», respondió Javier. «Solo quiero seguridad para mi madre y para mí». Tras otra hora de negociaciones, llegaron a un acuerdo. Javier entregaría las joyas y los documentos originales a cambio de inmunidad como testigo protegido. Además, recibiría una recompensa del 10% por ayudar a recuperar bienes evadidos fiscalmente, lo suficiente para vivir cómodamente y pagar el tratamiento de su madre. Al salir de la comisaría, Javier se dirigió al escondite donde había ocultado el tesoro tras recuperarlo del almacén. En un trastero alquilado bajo nombre falso, abrió la mochila y contempló por última vez las joyas centenarias. Separó el 10% que le correspondía legalmente y empaquetó el resto para entregarlo a las autoridades. Mientras cerraba la mochila, su teléfono nuevo sonó. Número desconocido. «Impresionante jugada, Javier», dijo la voz de Fernando Montero. «Mi primo tras las rejas y tú con las manos limpias». Javier se tensó. «¿Qué quieres?» «Asociarnos. Sé que no has entregado todo. Nadie entrega todo. Te equivocas. Mañana entrego las joyas a la policía». Fernando rió suavemente. «Las joyas no me interesan. Son los documentos de propiedad. Con ellos podríamos reclamar terrenos valorados en cientos de millones». «Esos documentos van a las autoridades. Piénsalo bien. Mi primo caerá, pero su imperio sigue en pie. Necesitarán un nuevo administrador. Con tu testimonio y mi apellido podríamos controlarlo todo». La oferta era tentadora. Fernando tenía razón. Las propiedades valían mucho más que las joyas. Con su parte, Javier podría vivir como un rey. «Te daré 24 horas», continuó Fernando. «Después, recordaré que fuiste tú quien traicionó a mi familia». La amenaza quedó flotando en el aire cuando colgó. Esa noche, Javier no pudo dormir. La ambición luchaba contra su conciencia. Había comenzado esto para sobrevivir, no para convertirse en lo que despreciaba. Al amanecer, tomó su decisión. Entregó todo al inspector Ramírez, joyas, monedas y documentos originales. Firmó su declaración y aceptó el programa de protección de testigos. 3 meses después, Javier Méndez ya no existía. Con su nueva identidad, vivía en una pequeña ciudad costera. Su madre, recuperándose en una clínica cercana, disfrutaba del sol desde su terraza. La recompensa había sido generosa, suficiente para vivir sin lujos, pero con dignidad. Una tarde, mientras paseaba por el malecón, notó un sobre en el bolsillo de su chaqueta. No recordaba haberlo puesto allí. Dentro había una pequeña llave dorada y una nota. «Algunas puertas nunca se cierran del todo. F». Javier miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a hundirse en el mar. Fernando había encontrado su rastro. El juego no había terminado. En su mano derecha apretó el anillo con rubí que había guardado del tesoro, la única pieza que no había entregado. No por su valor, sino como recordatorio de que cada decisión tiene un precio. La brisa marina trajo el aroma a sal y nuevos comienzos. Javier guardó la llave en su bolsillo. Algunas batallas quedaban por librar, pero por ahora disfrutaría de esta paz duramente ganada. En el horizonte, nubes oscuras anunciaban tormenta. Javier sonrió, estaba preparado para lo que viniera.